Hoy el Señor en su palabra nos presenta uno de los elementos más importantes. Nos habla el Señor de ese momento de la institución de los 12 apóstoles. Dice que primero pasó la noche en oración. Pasó toda la noche en oración. Y es un primer elemento para tener en cuenta. Cuando nosotros vayamos a tomar decisiones, y especialmente decisiones trascendentales, decisiones más grandes, es fundamental que nosotros luchemos por entrar en el proceso de la oración. Entrar en el proceso de la oración, porque es a través de la oración como nosotros podemos vivir un proceso de conversión y podemos ser inspirados por el Espíritu Santo para tomar esas buenas decisiones en la vida. Porque estamos hablando de las decisiones que son trascendentales, las más importantes, las que afectan la vida misma. Decisiones que afectan la misma vida. Por ejemplo, la pareja que uno va a escoger, la profesión que uno va a escoger, el camino que elige para entrar en un proceso nuevo. ¿Sí? El camino que elige, si quiere vivir en un determinado sitio o en otro. Todas esas decisiones deben ser tomadas en oración. Siempre. Y en sí todas las decisiones. Porque Dios es el que nos inspira si nos conviene o no nos conviene. ¿Sí? Y Dios mismo nos muestra inclusive cuando hay cosas ocultas que ponen en riesgo nuestra vida o nuestro mismo patrimonio. Por ejemplo, recuerdo que en alguna ocasión estaba averiguando para comprar un carro, pues cuando estaba en Sogamoso, en la parroquia del Milagro, no había carro en la parroquia, y yo pensaba mucho en las veredas. ¿Sí? Cómo ir a las veredas, cómo llegar a las veredas. Entonces estaba pensando en comprar un carro, pues más que todo a nivel personal, digamos como un carro sencillo de combate, baratico. Y más aún, uno que pudiera meter en las trochas. ¿Sí? Eso era lo que estaba pensando. Y ya había cotizado un carro, había unas personas con las que hablé, llevaron el carro, lo miré, no le vi así nada raro. Y ya estábamos a punto de cerrar negocio, cuando se me ocurrió decir, va a venir mi mecánico de confianza. ¿Sí? Un amigo mío que toda la vida me ha acompañado en esos procesos, cuando estaba en Paya, cuando estuve en Betaitiva, con el carro que es un carro antiguo, un Rocky, modelo 89, y pues él fue el que me acompañó en todos esos procesos, el mecánico de confianza, Germán Corredores. Pues cuando les dije eso, es que va a venir mi mecánico, entonces nos vemos a las 2 de la tarde. Se desaparecieron. Ya no contestaron teléfono, ya no llegaron, ya no supe dónde vivían, no sabía dónde vivían. ¿No? Desaparecieron del radar. Y ahí algo andaba mal. ¿Sí? Algo andaba mal. Algo tenía el carro, algo pasaba con ese carro. Tal vez estaba a punto de motorear, no sé qué cosa. Algo andaba mal. Y casi que cerramos negocio. ¿Sí? Solo cuando le dije, bueno, va a venir mi mecánico, le va a echar una miradita. Desaparecieron. Y el celular hasta el sol de hoy no lo volvieron a contestar. Algo había por ahí. Y eso pues que era una decisión no tan importante. ¿Sí? Si para esas decisiones hay que hacer oración, ¿cuánto más para las decisiones que son trascendentales en la vida? ¿Cuánto más? ¿Qué profesión va a elegir? ¿Sí? ¿Qué quiere estudiar? ¿Cómo quiere servir? Porque el punto es el servicio. El escoger una profesión no es por la plata que deje, no. Y el criterio nunca puede ser el dinero. Es que con eso voy a tener tanto, voy a recibir tanto, es que le pagan a uno tanto, el sueldo es tanto. O que digan, no, es que generalmente tales profesionales tienen bastante, tienen no sé qué cosas. No. Una de las cosas más importantes para escoger una profesión vocacional no es el dinero. Nunca puede ser el dinero, jamás.
Más aún cuando lo que hemos escogido ha sido con el criterio del dinero. Es cuando hemos tomado malas decisiones y cuando se nos ha amargado la vida, siendo sinceros. Y escoge profesiones que no le gustan, se va a ir para el trabajo, pero va a regañadientes. No quisiera ir. ¿Sí? No quisiera ir. Y eso es fuerte, porque en nuestro mundo eso lo encontramos y es una realidad. Es una realidad muy fuerte. Lo que más hay que mirar cuando uno va a escoger una carrera profesional no es el dinero. Lo que hay que mirar es el servicio que nosotros podemos prestar, el servicio que nosotros prestamos a Dios, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a la humanidad. Es el servicio. Y si presta un buen servicio, necesariamente va a tener un buen sueldo. Necesariamente. Por ejemplo, un buen médico. Pues ese buen médico va a tener fama de buen médico y efectivamente va a ser muy bueno, muy efectivo en lo que él va a formular, en las cosas que va a hacer, o si es cirujano, que tenga éxito en todas sus cirugías, que no quede una por ahí a medias o que el paciente muera. Si es un buen médico va a tener buen trabajo siempre, en todo lado y hasta bien pago. Pero usted por un buen médico, pues aunque la consulta sea costosa y pague 300,000 de consulta, pues los paga porque sabe que es acertado. Que no es un médico pues que no se preparó bien, que quedó mediocremente preparado. Es el servicio. Lo mismo con todas las profesiones. Que si es odontólogo, que si es arquitecto. Mire cuántas obras han fracasado. Cuántas obras han fracasado y más aún, causando un daño y tal vez muy grande. Que si construyó un puente y el puente se vino al piso y resulta que puede morir alguna persona y después va a mirar por qué fue, porque actuó de una forma incorrecta, no puso los materiales que eran, no fue correcto. ¿Sí? Porque si su principal finalidad es el dinero, pues mira, ¿de dónde va a echarle serruchito para recortar el presupuesto y que le quede más platica? No, antes todo lo contrario, antes invierte de lo suyo para hacer algo mucho más grande y que quede mucho mejor, que quede más reforzado, que dure siglos. ¿Sí? Pero si su criterio es el dinero, pues va a mirar de dónde le quita lo del edificio Space, allá en Medellín. Se vino al piso una cosa fuerte y era un proyecto grandísimo. Un proyecto grandísimo y no es que no les pueda quedar nada, que después de hacer un proyecto tan grande diga que les van a quedar 500,000 pesos de ganancia cada uno. No, solo que la ambición rompe el saco. La ambición rompe el costal, le echa más y le echa más hasta que lo rompe. ¿Sí? Algo muy parecido. Y es el servicio. Y si presta un excelente servicio, pues necesariamente va a llegar un buen sueldo, porque va a tener siempre trabajito, porque lo van a buscar, porque sabe cómo es su trabajo. Ahora, esas decisiones, la decisión de una pareja, la decisión del sitio donde va a vivir, ¿sí? Todo eso hay que tomarlo siempre en oración. Pues Jesús pasó la noche en oración para tomar una decisión sumamente trascendental, sumamente importante, en extremo. Los 12 apóstoles. Es una decisión sumamente importante. Tan importante que iban a ser ellos los continuadores de su obra. O sea, no podía ser cualquier persona. Tenía que escoger muy bien y orar por cada uno de ellos. Por Pedro, por Simón, por Tomás. Y bien sabemos que Él los escogió con tanta oración, toda la noche en oración, y los escogió con esa sabiduría que es propia de Dios, porque Él tenía esa sabiduría. Y les dio la oportunidad a todos ellos de ser uno de los 12, representando a las 12 tribus de Israel, porque bien sabemos que el pueblo de Israel rechazó a Jesús, no lo aceptó como Mesías, y comenzó el nuevo pueblo de Israel, que tiene la raíz en el judaísmo, porque los apóstoles todos eran judíos, María era judía, José era judío, todos eran judíos, Jesús fue judío.
Pero cuando ya el judaísmo cortó con el cristianismo, rechazó, pues el germen, el toncón que llamamos, el nuevo brote de ese árbol, es el nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia. Por lo tanto, la decisión de escoger a los 12 apóstoles era una decisión trascendental en extremo. Por eso Jesús lo hace en oración. Y es el punto más importante. En un nivel alto de oración, toma esa decisión de escoger el camino que el Señor quiere para la iglesia, sus dirigentes. Y es tan importante que es a ellos a quienes les va a decir: id al mundo entero, predicad el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer se condenará. Y los envía al mundo entero. Pero ¿quiénes eran ellos? No eran las personas más preparadas, no eran los más estudiosos, no eran escribas, al menos, o doctores de la ley, que sería mucho mejor que alguno de ellos fuera doctor de la ley, que haya estudiado toda una vida en la escuela de Gamaliel, o alguno de esos profesores de la ley muy renombrados. Menos Saulo, que va a ser el San Pablo, el mismo San Pablo, él sí va a estudiar en la escuela de Gamaliel, él sí va a ser muy preparado en la ley, él sí va a ser prácticamente estudiando para ser rabino. Pero los apóstoles, los 12, no. Los 12 no. Más aún, el primero que va a estar al frente de toda la comunidad, a quien Jesús le va a decir: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esas son palabras mayores. O sea, son palabras que no se pueden ahí como, eso no tiene importancia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esas son palabras de otro nivel. Porque ¿qué está diciendo Jesús? Y no lo está engañando. Oiga, dijo que me iba a dar las llaves, no me dio ninguna llaves. No, Pedro. Y vemos que Pedro no sabía ni leer ni escribir. Él no sabía ni leer ni escribir. Las palabras de San Pedro, la predicación de San Pedro, ¿dónde está? En el Evangelio de San Marcos. San Marcos. Era un muchacho llamado Juan Marcos, que le decía Marcos. Juan Marcos escuchó la predicación de Pedro y él fue el que la puso por escrito. Fue la predicación de Pedro. El Evangelio de San Marcos tiene un nivel de importancia muy grande dentro de los evangelios. La predicación del apóstol San Pedro, ese es el Evangelio de San Marcos, hecho por un muchacho llamado Juan Marcos que escuchó a Pedro y lo puso por escrito. Pero el mismo Pedro no sabía ni leer ni escribir. Cuando aparecen las cartas de San Pedro, no es que él se haya sentado a escribir, no sabía leer ni escribir. Fue un escribiente, una persona, un amanuense, una persona que comenzó a escribir lo que Pedro le estaba dictando. Pero Pedro, en lo personal, no sabía ni leer ni escribir, mucho menos llegar a ser un doctor de la ley. ¿Cómo ser un doctor de la ley si no sabía leer? No sabía leer. Pero Dios lo pone al frente de los otros apóstoles. Y le dice eso: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan. Eso no te lo ha revelado cuando hizo la profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. No fue porque conoció, estudió y descubrió en la Escritura. No, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Cefas. Cefas es la palabra en hebreo que traduce literalmente piedra, piedra firme, roca. Tú eres Cefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la derrotarán. Las puertas del abismo del infierno no la derrotarán. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¡Qué gran responsabilidad! ¡Qué tarea tan grande! Y no fue por méritos, no sabía ni leer ni escribir. Si había doctores de la ley que eran muy versados en el tema, que habían estudiado la Sagrada Escritura años, pero no fueron ellos los elegidos. Dios los llamó, claro que sí, el llamado fue para todos.
Pero fueron los doctores de la ley, los doctores, los más estudiados, los sumos sacerdotes, los más estudiados, fueron los que rechazaron a Jesús y lo llevaron a la cruz. En cambio, era un pescador, un campesinito, una persona sencilla de a pie, a quien el Señor escogió para poner al frente de los 12 apóstoles, y no sabía ni leer ni escribir. Porque no es tanto que Dios llame a los preparados, sino que prepara a los llamados. Y mire qué responsabilidad tan grande recibió Pedro, siendo al mismo tiempo tan frágil, porque no olvidemos que él lo negó. Fue impulsivo para decir, yo daré mi vida por ti, cuando Jesús le estaba diciendo que tenía que ir a Jerusalén, que iba a morir en la cruz. Y es el momento en que él dice, yo daré mi vida por ti. Daré mi vida por ti. Y Jesús le dice, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro, no cantará el gallo 2 veces y ya me habrás negado 3. Y así fue. Pero aún así no lo rechazó. No rechazó a Pedro. En el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, se nos muestra ese momento en que se reconcilia con Pedro después de esa pesca milagrosa. No olvidemos que cuando inició el proceso, donde Jesús lo llamó a él y a su hermano Andrés, a Juan y a Santiago, los hijos de Zebedeo, fue cuando Jesús llegó allá a la playa. Ellos habían desembarcado, habían subido ahí ya las barcas a la arena y estaban lavando las redes. Estaban lavando las redes. Y es el momento en que llega Jesús. Se sube a la barca de Simón y le dice que la retira un poquito de tierra y la deja ahí flotando en el agua. Y desde ahí Jesús enseñó a la multitud. Y es el momento en que le dice a Pedro, cuando terminó de hablar, despachó a la gente, le dice a Pedro, a Simón, rema mar adentro, duquin altum, vamos a alta mar y echen las redes para pescar. Y él le dice, Señor, pues toda una vida había sido pescador y ellos sabían que solamente se pescaba en la noche, porque de día los peces veían y se iban, en cambio de noche salían a respirar y ahí les echaban la red. Se pescaba de noche, siempre. Eso fue de toda una vida. Y Pedro era pescador de toda una vida. Y más aún le dice, Señor, hemos bregado toda la noche, no hemos cogido nada. Y es cuando dice, pero por tu palabra echaré las redes. Por tu palabra. Y vemos que cuando echó las redes, era una redada de peces tan grande que reventaba las redes. Y tuvieron que pedirle el favor a los de la otra barca que les echaron una mano, llenaron las 2 barcas que casi se hundían. Y es ahí donde Pedro se postra ante Jesús, se arrodilla y le dice, Señor, apártate de mí, soy un pecador. Y dice, no temas, a partir de ahora serás pescador de hombres, pescador de hombres. Y vemos que cuando Pedro había pecado, llegó ese momento crítico de la muerte, de la crucifixión de Jesús. Pues estaba en una crisis muy dura, haciendo ayuno porque ya no estaba el novio. Y es el momento en que Pedro dice, me voy a pescar. Y varios de ellos, incluido Juan, Santiago, fue con ellos. Y cuando estaban pescando, bregaron toda la noche y no pescaron nada. Jesús se hace presente en la orilla, les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Y dicen, no hay, por si es que viene a comprar, no hay. Y dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrará. Y así lo hicieron. Y es el momento en que Juan dice, es el Señor. Lo reconoce. Pedro, que tenía solamente la túnica, que para ellos era como estar desnudo, era su ropa interior, la túnica. Se ciñe la túnica, se lanza al agua, saca los peces, el barco lo sacan a la arena. 153 peces grandes, y con ser tanto no se rompió la red, que es signo de la iglesia, para que todos entren y que no se rompa la unidad, que no se rompa la unidad. Y después es cuando llega ese momento en que encuentran unas brasas, y la palabra brasas solamente aparece 2 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra brasas.
Cuando Jesús está siendo condenado a muerte y Pedro está calentándose en las brasas. Y aparece la palabra brasas cuando dice que encontraron ahí un pez sobre las brasas y es cuando Jesús les dice: traigan de los pescados que cogieron, vengan a desayunar, a almorzar, vengan a comer algo, y ponen a asar los otros peces. Y es ahí donde Pedro es reconciliado con Jesús, cuando Jesús le dice: Simón, imagínense, le llama Simón. Simón significa caña quebradiza, que se rompe. En cambio, roca, cepas, era piedra. Pero le dice: Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y le pregunta 3 veces eso, porque claro, 3 veces lo negó. Y es que cuando lo negó, renegaba, juraba, maldecía: yo no conozco a ese hombre. Renegó, apostató de su ser discípulo, de ser apóstol. Yo no conozco a ese hombre, no sé de qué me están hablando. Renegaba, juraba, que son palabras mayores para un judío, juraba y maldecía. Que hasta hiriendo con esa boquita, así que va a ser discípulo de él. ¿Sí? Renegaba, juraba, maldecía. Que no conocía a Jesús, que no era discípulo de él, que lo estaban confundiendo con alguien más. Pues 3 veces lo negó. 3 veces le va a preguntar: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Y después le pregunta por 3ª vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Se entristeció Pedro de que le preguntara por 3ª vez, porque recordó sus 3 negaciones. Y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y lo ratifica nuevamente. Lo ratifica como hijo, como miembro de la iglesia, como líder. Si no hubiera hecho eso Jesús, habría habido un problema muy serio entre todos los hermanos. Habría un problema muy delicado, muy serio. Dudar de la autoridad de Pedro. Que alguien se levantara y dijera: Pedro no es digno. Pedro no es digno. Negó al Señor 3 veces, lo negó. No es digno, Pedro no puede ser el que esté al frente de los 12 apóstoles, no puede ser él. No puede ser él, lo negó. Pero cuando Jesús le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahí está ratificando ante sus 3 negaciones. Y le dice: apacienta mis ovejas, sé el pastor de mis ovejas. Sé pastor de ellos, lidéralos, apacienta mis ovejas, apaciéntalos. Los restablece nuevamente como jefe. Y cuando le pregunta 3 veces, no es porque le esté cobrando 3, no estamos en esa dinámica de la venganza o quién sabe qué, cobrándoselas, no, lo está sanando de 3, porque esas 3 fueron 3 heridas, 3 negaciones, que fueron 3 heridas en su corazón y que van a ser muy fuertes. Lloró amargamente cuando hizo eso, lloró amargamente, pero ya sabemos que después él va a tener la valentía de dar su vida por Cristo. Y cuando lo van a crucificar, él pide que lo crucifiquen con los pies hacia arriba, que es más doloroso, porque dice: no soy digno de morir como mi maestro. Y así lo crucifican con los pies hacia arriba, en la época de Nerón, año 64. Momento fuerte. Si no le hubiera preguntado esas 3 veces: Señor, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pues habría sido el problema serio de que no habrían aceptado a Pedro como líder, como el primer papa. No lo habrían aceptado. Se habría formado un cisma. Fijo que sí. Bien sea alguno de los apóstoles mismos, aunque después de que estaban llenos de Espíritu Santo, pues no iban a hacer eso, pero habría corrido el riesgo de que alguien se levantara, alguien importante en la comunidad, y dijera: no, Pedro no es digno, no lo sigan a él, falló, él no es digno. No, Jesús mismo lo ratifica: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y esa gran tarea que tiene Simón Pedro,
es fundamental. Y por eso cuando le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y viene ese proceso de extender el reino de Dios y de ser ellos los que representen a Cristo. San Pablo lo va a expresar en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, diciendo, somos embajadores de Cristo, embajadores de Cristo. Y hay una cosa que se conoce como la sucesión apostólica. ¿Y qué es eso de la sucesión apostólica? Que en 2000 años nunca se ha interrumpido esa sucesión apostólica. ¿Cómo se constituyen los nuevos ministros frente a la comunidad, frente a la iglesia? ¿Cómo se eligen? ¿Quién tiene que pararse frente a la comunidad? La Sagrada Escritura dice que es a través de la imposición de las manos. Por eso San Pablo le dice a Timoteo, no te apresures a imponer las manos. No, primero mira bien qué candidato es. Y ahí en la carta de San Pablo a Tito y en la carta de San Pablo a Timoteo da el perfil de quién puede ser presbítero dentro de la comunidad y que no se apresura a imponer las manos. No se apresura a imponer las manos. Y efectivamente, cuando uno se apresura a imponer las manos y elige a un sacerdote que no es, el que no hace bien las cosas, bien sabemos que puede hacer muchísimo daño dentro de la comunidad. Esa es una realidad. Puede hacer muchísimo daño dentro de la comunidad. Y por eso tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes. Orar fervorosamente, porque no podemos desconocer una cosa. Hay un juicio más duro para los que mandan, dice el Señor en la primera carta de San Pedro. Viene un juicio más duro, más estricto. O sea, tiene que ser santo sí o sí, si quiere salvarse como ministro de Dios. Porque el juicio va a ser más duro. El Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 48, dice eso. Al que más se le da, más se le exigirá. Y cuando dice que viene un juicio más duro, más estricto para los que mandan, para los que gobiernan, claro, pues a nivel del gobierno civil y también a nivel del gobierno eclesiástico, porque existe esa tarea de ser cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia, Cristo es la cabeza, pero elige a unos ministros suyos. Y por eso San Pablo va a decir, somos embajadores de Cristo, somos embajadores. ¿Quién es un embajador? El que representa a un país ante otro. Como por ejemplo el nuncio apostólico. El nuncio apostólico representa al Papa ante todo el pueblo colombiano. Es el representante del Papa ante el pueblo colombiano. Y al mismo tiempo, al ser el nuncio de Colombia, representa a toda Colombia ante el Papa. Se presenta allá y va en representación de Colombia. Y es el encargado de los asuntos más importantes, como elegir un obispo, cosas por el estilo, elegir una diócesis, ante el Papa. Aquí viene a llevar los asuntos de Colombia, es un embajador. Lo mismo que los embajadores a nivel civil. El embajador de Colombia ante Estados Unidos, sumamente importante. Representa a Colombia ante Estados Unidos. Y es al mismo tiempo el encargado de todos los procesos complejos, como visas y todo lo demás, y además procesos de deportar a alguien y todo eso, con respecto a Estados Unidos. Lo mismo en ese contexto cuando San Pablo dice, somos embajadores de Cristo. Dios nos confió el ministerio de la reconciliación. El ministerio, son ministros de la reconciliación. Y dice, Dios nos confió ese ministerio. ¡Qué palabras tan grandes! 2 Corintios 5:20. Pero al mismo tiempo, qué responsabilidad tan grande, porque viene un juicio más estricto para los que mandan. Muchas veces hemos visto el pecado de nuestros sacerdotes. Es una realidad. Y muchas personas se han alejado de Dios y de la iglesia por el pecado de los sacerdotes. No puede ser. No puede ser. No olvidemos que el ministro que Dios ha puesto ahí al frente sigue siendo de carne y hueso, que también falla, que también siente,
que tiene sus crisis y sus conflictos también, igual que todos, que también tiene una formación desde niño, que ha tenido sus falencias en su formación, claro que sí, que ha habido una relación que no es sana con su papá o con su mamá, que en alguna época fue rebelde, que entró en camino de rebeldía. Muchos han entrado en camino de conversión después de haber cogido caminos que no son, y han entrado en el camino del santo sacerdocio, pero su historia de vida fue dura. O han venido de situaciones difíciles, muchachos que no han conocido a su papá, que no vivieron con su mamá, cosas que han vivido, y solamente Dios conoce el trasfondo de cada uno y la vida de cada uno, solamente Dios lo conoce. Pero una cosa sí es cierta, siendo de barro, dice el Señor, el tesoro de nuestro ministerio está en vasijas de barro, el tesoro de nuestro ministerio, el ser ministros, está en vasijas de barro. Somos muy frágiles, muy débiles, con muchas falencias, con muchos vacíos y muchas cosas, pero aún así nos elige el Señor. Y es donde surge un compromiso, orar por todos los ministros de Dios, orar y mucho, porque pobrecitos, el día de dar cuentas va a ser tremendo. Si hay una cosa que a mí me puso pensativo antes de dar el paso para entrar en el santo sacerdocio, aunque ya era diácono, fue esa frase: al que más se le dará, al que más se le dio, más se le exigirá. Esa frasecita, solamente ese texto bíblico, ese pequeño versículo, el versículo 48 del capítulo 12, San Lucas, me tuvo en un punto en que estuve a punto de retirarme y no llegar a ser sacerdote, porque yo pensaba mucho en esa frase: al que más se le dará, más se le exigirá. Y viene un juicio más duro para los que mandan. Inclusive yo recuerdo que estando en una Semana Santa allá como diácono, en las escaleras allá de Nopsa, yo le decía a la gente que oraran por alguien que estaba tomando decisiones fuertes por esos días, y era yo el que estaba tomando decisiones fuertes en esos días, era yo el que estaba pensando en retirarme, en no seguir, por esa frasecita: al que más se le da, más se le exigirá. Y efectivamente es así. Yo sé que el día de mi juicio va a ser muy estricto. A uno como sacerdote no se le va a rebajar nada. Porque uno como sacerdote abre las puertas del cielo, o con su pecado las cierra. Uno abre las puertas del cielo cuando le dice a una persona, como Jesús ordenó: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Cuando yo le digo a una persona, aunque haya sido un asesino de 200 personas, cuando le dice: yo te absuelvo de tus pecados, efectivamente sus pecados quedan absueltos, quedan perdonados. Absolutamente sí. Y lo creo con absoluta certeza. Total certeza, porque está en la Sagrada Escritura: a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y por la sucesión apostólica que les comento, que hace 2000 años nunca se interrumpió la sucesión apostólica. A mí me puso las manos Monseñor Carlos Prada San Miguel, que en paz descanse, y él a su vez, otro obispo que también recibió la imposición de las manos, de otro obispo que a su vez también recibió la imposición de las manos, de otro obispo, hasta que llega a los obispos que reciben la imposición de las manos de los mismos apóstoles, como es el caso de Timoteo y de Tito. Tito era el obispo de Creta, una isla pequeñita que queda en el mar Mediterráneo, Creta. Allá era obispo Tito. Y Timoteo era el obispo de Éfeso. Era el obispo de Éfeso, muy importante. Entonces la carta a Timoteo, la carta a los Efesios iban para el mismo lado. ¿Sí? Y es ahí donde el Señor da claves muy importantes. Y es donde dice: reaviva el don de Dios que recibiste por la imposición de las manos del colegio de los presbíteros. Renueva el don que hay en ti por la imposición de las manos. Esa imposición de las manos nunca
absolutamente nunca se ha interrumpido, nunca. Y son 2000 años ya. Nunca se ha interrumpido. Siempre la forma de instituir un nuevo ministro es con la imposición de las manos de un obispo que sea en plena comunión. Porque hay algunos que, claro, se han separado, han roto la comunión, como Juan Calvino. Calvino era obispo. Calvino era obispo. Lo mismo en la época en que hubo la división en la iglesia, que se conoce como los anglicanos, que están bajo la autoridad no del Papa, sino de Carlos III, y antes era de la reina Isabel II. ¿Sí? Cuando llegó ese momento en que Enrique VIII quiso que el Papa disolviera su matrimonio cuando era válido, el Papa no lo disolvió porque no podía disolverlo, así quisiera, y vino esa ruptura. También hubo obispos que se fueron con el rey, Enrique VIII, y formaron ellos como el elegir a sacerdotes, pero en decir que los elige allá es Carlos III, no es ningún obispo el que elige quiénes van a ser ordenados sacerdotes, o para dar el permiso de ser ordenados sacerdotes o ser obispos, es Carlos III, ¿sí? No es ningún ministro a nivel de iglesia, pero ciertos obispos se fueron con él. Y hubo una ruptura ahí, pero ellos que no están en comunión no pueden ordenar válidamente a un sacerdote, no están en comunión. Nosotros hemos recibido ese regalo de la imposición de las manos desde ese día hasta hoy. Nunca se ha interrumpido ni se interrumpirá, jamás, eso no va a pasar. Siempre Dios va a poner quien conceda el don de imponer las manos, cuando a él le impusieron las manos, un directo sucesor de los apóstoles. Eso es fundamental, porque el ser ministro, el pararse ante Dios es una responsabilidad enorme, y por eso también el momento del juicio para nosotros va a ser muy estricto. Y nosotros no tenemos la excusa de decir, ay Señor, yo no sabía que eso era pecado. No, nosotros no tenemos esa excusa. Nosotros no podemos decir, sí, es que yo no sabía que era pecado, porque no, es que yo no fui, me obligaron, yo no quería. No, Dios sí conoce cómo actuó uno y por qué lo hizo. Por eso hay que orar muchísimo por nuestros sacerdotes, muchísimo. Qué momento tan duro el del juicio de un sacerdote. Qué momento tan tenebroso. Claro, si ha hecho las cosas bien, es el momento en que todos saldrán a la luz y le dirán, siervo bueno y fiel, pasa al gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor, a vivir en su casa por siempre, como dice el Salmo 83. Una cosa buscaré, habitar en tu casa. ¿Sí? Si uno no hizo las cosas bien, como ministro, escuchará esa frase. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y que llegue ese momento de dar cuentas a Dios y que uno escuche, apártense de mí, malvados, gente que obra con maldad. No los conozco. Y van a decir, pero Señor, si nosotros hemos predicado en tu nombre hemos sanado enfermos, en tu nombre hemos expulsado demonios. Y el Señor dirá, no los conozco, apártense de mí, agentes de iniquidad, agentes de la maldad, no los conozco. Ese momento va a ser crítico y va a ser muy fuerte, porque uno como ministro no puede decir, no Señor, yo no sabía. ¿Cuántos ministros que se han prestado para hacer cosas que no están bien? ¿Cuántos ministros que llevan una doble vida, una doble moral? ¿Cuántos ministros que porque aquí no los han pillado piensan que no va a pasar nada? Nos engañamos a nosotros mismos. El día del juicio sale todo. Uno puede aquí engañarnos, aquí se puede poner una cachucha, un tapabocas, unas gafas oscuras y disfrazarse bien y que nadie sepa que es sacerdote. Y entrar por allá a un sitio donde están las chicas bailando desnudas. Puede hacer lo que quiera y que nadie se dé cuenta quién es. Pero Dios sí sabe. Dios todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. Todo está patente ante los ojos de Dios. Todo, absolutamente todo. ¿Qué vamos a negar nosotros?
¿Cómo vamos a negar? ¿Con qué cara vamos a negar y decir, no, Señor, yo no sabía? ¿Con qué cara vamos a negar? ¿Cómo vamos a decir, no, es que yo nunca me enteré que eso era pecado? No, uno ante Dios no puede negar absolutamente nada. Uno ante Dios no puede esconder nada. Y por eso nuestro juicio va a ser tan duro. Y más aún, la Sagrada Escritura dice, ay de aquel, y esto lo dice de una forma muy clara, ay de aquel que escandalice a uno solo de estos mis pequeños, a uno solito, que puede ser la persona con la que usted peca y que nadie se ha enterado, que tiene por ahí alguna muchacha o muchacho, porque ahora andamos así de remal. Si tiene alguna muchacha por ahí escondidita detrás de la puerta de la sacristía, con la que se encuentra para ciertas cosas, aunque nadie haya visto, nadie se ha enterado, no haya salido a la luz pública, mire, fulanito está con tal fulanita, aunque eso nunca haya salido a la luz pública, ¿qué importa? Si el Señor dice, ay de aquel que escandalice a uno solo de estos mis pequeños, ¿a quién está escandalizando? A ella. Porque si hace un voto de pobreza, castidad y obediencia, y ante Dios dijo que sí, que él era libre y consciente para tomar esa decisión, y le dijeron, ¿quieres? Y dijo, sí quiero. Es que a algunos le corren la coma. Si quiero, coma, no es sí, coma, quiero. No es si quiero. Si uno le corre la comita, le va a dar cuentas a Dios de eso. Que nadie lo pilló. Ya hay una persona a la que ha escandalizado. Esa muchacha o muchacho. Ya hay una sola que ya está escandalizada. Porque no está viendo el camino de santidad. Una vez confesaba una muchacha que estaba enredada por ahí con algún sacerdote y ella se había alejado de Dios. Y decía, no, yo no creo. Él anoche estuvo conmigo y al día siguiente estaba en misa ya hablando de la santidad y de la castidad. Pero si anoche estuvo conmigo y pasó a comulgar con hostia grande, decía, aunque el que sea hostia grande o pequeña no tiene mucha relevancia, pero estaba comulgando así. Y ella decía, no, eso ni será cierto lo que él enseña. Y me preocupaba muchísimo eso. Yo le decía, no, el pecado, él no puede volverse pecado suyo. No puede ser el pecado él volverse pecado suyo. Y que usted se aleje de Dios y ya no se quiera confesar, porque no, yo no creo en los sacerdotes. Antes que no sé, Dios le inspiró a confesarse conmigo, si no, no lo habría hecho. Y en sí no lo había hecho hace muchos años, 10 años, una cosa así, ya no recuerdo, pero en una atadura fuerte. Y ella se estaba alejando de Dios, estaba poniendo en riesgo su salvación por esa situación de ese pecado. Pobrecito ese sacerdote cuando le di cuentas a Dios. ¿Creemos que vamos a escapar del juicio de Dios? No. El Salmo 138 dice, ¿a dónde escaparé de tu mirada? ¿En dónde me esconderé? Si escalo al cielo, allá estás tú. Si me acuesto en el abismo, allá te encuentro. Y si vuelo hasta el margen de la aurora, hasta el otro lado del mar, allá me alcanzará tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento y me levanto, de lejos penetras en mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares, no ha llegado la palabra a mi boca, y tú, Señor, te la sabes toda. Me envuelves por detrás y por delante, tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde escaparé de tu mirada? Eso está en la Sagrada Escritura. Por eso tenemos que orar mucho, y es una obra de misericordia muy importante, orar por la conversión y santificación de todos nuestros sacerdotes. No juzgar, no nos toca a nosotros. No, ya hay un juez y es Dios, y es un juez estricto. No porque un sacerdote le diga, Señor, acuérdate que yo te serví 50 años en el sacerdocio. No por eso ya está salvado. Si muere en pecado mortal, le va mal. Toda una eternidad. Esa es una realidad. Por eso la oración por nuestros ministros es prioridad en la iglesia. No nos toca juzgar. ¿Para qué juzgamos? Nos echamos un juicio de esos duros, porque dicen, con la vara que midan serán medidos, y el juicio de un sacerdote va a ser tremendo. Dar esa estatura, y si no la da, no entra al reino de los cielos. Entonces no utilicemos esa vara de medir, dejemos esa tarea solamente a Dios, que es el justo juez. Él sí sabe, Él sí conoce el corazón, nosotros no.
Pero nuestra tarea de orar por la conversión y santificación de todos los ministros, esa sí es tarea de todos los días y de toda la vida. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso, que no es fácil. Así sea.